Agricultores y ganaderos, el periódico www.agriculturaganadería.com les da la bienvenida. Hoy es miércoles 14 de enero de 2026 y nos encontramos en compañía del doctor Augusto Beltrán Segrera, a quien ustedes ven en cámara. Él es el secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios de Fedegan. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Arturo. Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Como siempre, un placer estar en este importante programa para comentar un poquito las experiencias y el futuro de la carne bovina colombiana. Bueno, doctor, precisamente lo hemos invitado para que nos acompañe en este conversatorio y hablemos sobre las posibilidades que tiene Colombia para exportar carne colombiana a China, teniendo en cuenta todo el movimiento económico que está dando este país, en especial en las aranceles para las exportaciones que salgan de Sudamérica, porque entiendo que China creó unos aranceles del 55% para las exportaciones de carne de Argentina, Brasil y Uruguay. Entonces, en ese orden de ideas, doctor, quiero dejarlo con la audiencia para que usted nos explique, por favor, en qué consiste esto de los aranceles y cuáles son las potencialidades que tendría Colombia por no tener estos aranceles. Bueno, primero vamos a hablar un poquito del tema de una salvaguarda, ¿cierto? No sé si ustedes se acuerdan cuando desde el fondo y de Fedegan hicimos una salvaguardia para proteger al sector lechero, ¿cierto? Fue una salvaguardia técnica, la cual técnicamente pudimos, digamos, aprobar o hacer que se aprobaran. Los argumentos técnicos nuestros fueron sólidos. El Ministerio de Comercio nos dio la razón de que el ganadero de leche de Colombia había estado afectado, pero desafortunadamente la AAA no nos lo aprobó. Utilizando esa herramienta de integración que hace parte de los programas de integración económica, los ganaderos chinos acudieron a una salvaguarda de leche porque estaban viendo afectada su producción. El gobierno chino les dio, el estudio técnico les dio la razón y por eso estableció esa salvaguarda, para llamarlo así, ¿cierto? Para que no perjudicara tanto al productor chino de carne. Entonces China pues es un productor grande, China produce 7, 8 mil toneladas de carne, pero pues su población, como todos sabemos, es muy grande. Entonces lo que ellos hicieron fue que establecieron primero un contingente para cada uno de los países de acuerdo a sus exportaciones históricas. Entonces le dieron a Brasil un cupo muy grande, lo mismo a Argentina, y a Uruguay uno más pequeño, siendo Uruguay menor exportador. Eso podría sumar aproximadamente 1.900.000 toneladas, pero la necesidad de China está en 3.600.000 toneladas. Entonces quedan 1.600.000 toneladas que entrarían si ellos exportaran con ese 55% de arancel. A Colombia no lo cobijó la medida porque, de acuerdo pues a la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, estas medidas de salvaguarda no aplican a aquellos países que hayan exportado menos del 3% de su carne a los mercados chinos. Entonces Colombia no va a tener ese 55% de arancel como sí lo tendrán los países que mencionamos. Ahí entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo que nosotros estamos previendo y las estimaciones que estamos viendo es que nosotros, los brasileros, uruguayos y argentinos van a aprovechar estos primeros meses para hacer sus exportaciones normales y creemos que ya en el mes de mayo y junio ya comienzan a pagar esos aranceles, lo que hace que la carne colombiana se va a hacer mucho más atractiva y podemos acceder a ese mercado con mayor facilidad. Este año todavía no tengo cifras, como siempre, pues digamos el DANE y la DIAN están un poco atrasados en esa información, pero yo calculo que va a ser cerca de 20.000 toneladas de las que se exportaron a China. Teniendo en cuenta este
este dato, creemos y estimamos que Colombia podría estar exportando 50 a 60 mil toneladas de carne a ese mercado. Ahí lo importante y la labor que nosotros tenemos y que nos hemos puesto la meta con José Félix es buscar la manera de que otros frigoríficos entren como jugadores en China. Hoy desafortunadamente solo tenemos 2 frigoríficos habilitados para exportar a China, que son pues el de Ciénaga de Oro y el de Bucaramanga, y queremos que los demás frigoríficos que han mostrado interés y que ya han enviado esos documentos, pues reciban la visita a las autoridades chinas, ojalá de manera virtual como lo hicieron con los 2 mencionados anteriormente, y poder que esos frigoríficos comiencen a exportar. Creo que son 9 frigoríficos que ya enviaron papeles que dicen estar ya listos para la visita. Entonces, José Félix y yo tenemos un viaje en mayo, acabo de ver y creo que es el 19 al 22 de mayo, vamos a una feria de alimentos allá, pero vamos a aprovechar e invitar de pronto a la ministra o a alguien del Ministerio de Agricultura y de Comercio para que aprovechando esta feria, pues se reúna con las autoridades chinas y mueva un poquito el proceso. Nosotros estuvimos en noviembre en China con la ministra de Comercio y el compromiso de las autoridades chinas era que esa visita se iba a hacer rápidamente. La gente de ProColombia nos hablaba del mes de enero, pero ya nosotros estábamos en noviembre, realmente no creímos que iba a ser en enero, sobre todo porque el año nuevo chino es en febrero, ellos entran en vacaciones, digamos, colectivas. Entonces yo creo que en el mes de marzo sí tendremos noticias de cuándo podría realizarse esta visita, pero queremos aprovechar la ida y de pronto si en marzo o en abril no tenemos noticias, presionar un poquito a través de nuestro gobierno a las autoridades chinas para que vengan a visitar esos frigoríficos y de esa manera pues se puedan cumplir las expectativas nuestras. De pronto serían un poquito más grandes si se abren más frigoríficos, ¿cierto? Y que se beneficien los ganaderos de toda la zona del país donde se encuentran estos frigoríficos. Bueno, a ver, le comento, doctor, por aquí tengo un datico antes de continuar con la siguiente pregunta. Me dicen que de acuerdo con cifras preliminares del DANE, China le compró a Colombia 16.000 toneladas de carne vacuna por un valor de 77.6 millones de dólares en el 2024. Todavía no se tienen las del 25. Exacto. Sí, no, la cifra que nosotros tenemos ayer eran 17.474 toneladas, pero falta diciembre. Creo que esos son datos de 25. Sí. Oye, sí, muy bueno. Sí, por eso yo hablaba que creo que van a ser 20.000 toneladas. Excelente. Bueno, entonces, recapitulando un poquito, entonces la cuestión es que China tomó la decisión de poner un arancel del 55% para las exportaciones de carne de Argentina, Brasil y Uruguay. Pero para Colombia, no. No la hay. Exacto. Ahora bien, teniendo en cuenta este panorama, entonces hay 9 plantas de frigoríficos que están tratando de aplicar para las exportaciones de carne colombiana a China, porque sí, esas plantas son colombianas. ¿Podría saber qué plantas son? Bueno, aquí tenemos, así a vuelo de pájaro, está Camagüey, está Frigosinú, están las 2 plantas de Friogán, está Frigotún, está Colanta, no sé si está Colbeef, ¿cierto? Y está Alimentos Cárnicos. Esas serían las plantas que estarían trabajando para la visita a China. De pronto Colbeef debe estar porque esa es una empresa muy seria y muy responsable en estos procesos, ¿no? Igual que la otra. Sí, señor. Pues cuando tuvimos la visita, yo lo digo con duda porque cuando tuvimos la visita de Filipinas, que fue en el mes de noviembre, Colbeef no se bajó del bus, como dice uno, digamos, de manera coloquial. Sí, claro.
Entonces no sé si de pronto cuando vengan los chinos, de pronto, pues, todo depende de las condiciones en que ellos o qué tan preparados se sienten ellos a recibir esta visita. Porque la verdad que las autoridades chinas son bastante exigentes. Bueno, entonces, buenísima la noticia porque no tenemos ese arancel de 55%, sino que tenemos, digamos que, vía libre para exportar una vez los chinos nos hagan las visitas de las plantas. Exactamente. Ahí lo importante es saber los contingentes, ¿no? Como les digo, hay un contingente que le dieron a cada país que entra con arancel normal y después de ese contingente, como pasaba con la leche, pues se cobra ese 55%. Entonces, por eso decía que yo creo que la actividad y va a empezar en los meses de mayo y junio, esa cantidad importante. Los primeros meses no lo veo tan claro. ¿Por qué? Porque la carne brasilera, uruguaya y argentina va a entrar sin arancel por los contingentes que les mencioné. O sea, ellos tienen un contingente, la cifra exacta no la tengo, pero es una cantidad creo que de 1,5 millones. Es el 50% de las importaciones de China se las dieron a ellos con el arancel normal, ¿cierto? Mientras que, pues por eso decía yo mayo, junio, y es una bendición porque ese es el momento donde nosotros tenemos más oferta de gordo, ¿cierto? Tenemos un precio más competitivo y vamos a poder suplir esa necesidad. Entonces, por eso nosotros estábamos hablando de 50 a 60 mil toneladas. Claro, doctor. Entonces, tenemos para que de pronto no nos vengan a decir que por exportar posiblemente las 50 o las 60 mil toneladas, entonces se disparan los precios de la carne en Colombia. ¿Cómo está eso para poder ver el proceso y ver qué tanto impacto tiene esto en la economía nacional? De acuerdo pues, a ver, en el año, lo que hablábamos y revisábamos con estudios económicos de Fedegan ayer, cierto, es que, y esa cifra la conocen ustedes mejor que yo, en el año 2012, 2013, se llegaban a sacrificar 4 millones de cabezas al año. El año pasado, sumando las exportaciones de ganado en pie, estas no llegaron a 3 millones de cabezas, sino creo que 3.200.000, si no me equivoco. Entonces ahí vemos que hay 800.000 reses que estarían disponibles para esa exportación a China, lo que no debería afectar el precio interno. Ya, porque sí, es que la vez pasada cuando inclusive se aumentaron las exportaciones, pero de ganado en pie, entonces la queja fue que por ese efecto, entonces se dispararon los precios de la carne. Sí, pero eso representaba el 1% del hato, eso no realmente macroeconómicamente no tiene ninguna fuerza. Sin embargo, pues sí, hay algo de especulación y la va a haber, pero los precios tienden a corregirse. Y si los precios de nosotros son demasiado altos, los compradores chinos se irán a otros países. Ya, doctor, entonces, como haciendo un panorama general, ¿cuál es la existencia de cabezas de ganado de Colombia en general? ¿Cuánto se está sacrificando, que usted ya lo dijo, y cuánto realmente se podría exportar sin que esto afecte el mercado nacional? Pues yo creo, realmente nosotros tenemos 30.200.000 cabezas aproximadamente, ¿sí? Estamos hablando que si el sacrificio es de 4 millones, tenemos una extracción ¿de qué? Del 12, del 13%, donde hemos llegado a tenerla al 17 sin tenerla ningún problema. Entonces, yo creo que una tasa de extracción del 17% no debería afectar, digamos, los precios internos. Claro, doctor. Doctor, otra pregunta. Si estamos en capacidad de exportar esas 50.000 toneladas que creemos que podemos exportar, o podemos exportar más, en caso de que el mercado responda y nos hagan una mayor demanda de carne. Ahí lo importante es ver los frigoríficos, que la capacidad de frío que tiene, que ese es un problema que tenemos nosotros acá, ¿cierto? Es la capacidad, porque esa carne, pues sabemos las limitaciones que tienen algunos frigoríficos, sobre todo que hay 3 días de oreo, ¿cierto? Está la parte de desposte y luego la congelación. Entonces, muchos frigoríficos se están preparando y están aumentando esa capacidad de frío, pero hoy esa capacidad de frío sería el límite
que vemos nosotros que podría afectar un poco y no ser un poquito más de las 50, 60.000 toneladas que les comentaba. Bueno, doctor, y por ejemplo, si llegáramos a exportar esa cantidad de carne, que sería maravilloso, ¿qué impacto en el sector ganadero como tal tendría? Aquí lo importante es que si se dinamiza este mercado y vemos que cuando los precios son buenos y vemos que está saliendo mucho novillo, tenemos la retención de vientres. Entonces, no me extrañaría a mí que, si hablamos el año que viene en esta época, la vacunación estaría por encima de los 30 millones y medio, 31 millones de animales. Entonces, yo creo que esa tendencia, esa dinamización hace que el ganadero retenga de vientres y de esa manera aumenta producción y se nos sube el hato. Porque la idea que nosotros tenemos es que para poder ser un jugador importante necesitamos por lo menos 35 millones de cabezas de ganado. Uy, sustancialmente el aumento se podría ver, imagínense, son 5 o 6 millones de cabezas de ganado más. Sí, señor, esa es la meta que tenemos con el doctor José Félix a 2030. Bueno, excelente, y Dios quiera todo sea en favor del sector ganadero y esto se logre. Doctor, y en precios, ¿cómo ve la cosa? La verdad, hablar de precios en este ambiente, digamos, geopolítico es muy complicado. Yo les confieso, yo veía en el mes de abril las proyecciones nuestras, era que el ganado iba a bajar de precio, ¿cierto? Por toda la variante, digamos, la parte macroeconómica que se vivía y la desestabilización geopolítica. Sin embargo, esto no sucedió. De hecho, hubo momentos hasta que subió con respecto a abril. Entonces, hay algo que está afectando ese mercado que no hemos podido nosotros establecer, ¿cierto? Y como lo he dicho mucho, los economistas pasamos 6 meses proyectando precios o proyectando tendencias y los otros 6 meses después explicando por qué no pasó. Estamos en ese proceso de ver por qué no pasó, por qué no bajó ese precio que nosotros pues, hicimos la predicción que iba a bajar y era lo normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el mes de mayo, junio había buena agua, había buena cantidad de animales, sin embargo, el precio de los animales no solamente se mantuvo, sino que subió, cosa que iba en contraste a lo que pasaba en los años anteriores, que siempre Semana Santa era como el precio pico. Ya, bueno, doctor, entonces, para ir como cerrando esta entrevista que me parece que ya quedó muy ilustrada la gente con este proceso de las exportaciones, ¿a qué otros países podríamos nosotros exportar carne? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos Rusia, ¿cierto? Que es un mercado que se viene explotando bien. Sin embargo, nosotros hemos querido meternos un poquito más en los mercados que compran compensado, ¿cierto? O sea, Porque es mucho más fácil para el exportador. Los mercados de Medio Oriente y África y Rusia compran el delantero. Entonces el trasero quedando en Colombia y de esa manera le afectan el flujo de caja a muchos frigoríficos y por eso muchos, al no tener ese flujo de caja, se ven obligados a no exportar, ¿cierto? Pasa, y voy a hablar de dos empresas que conozco muy bien, Friogan y Frigosinú, dos empresas en las que estoy en la junta directiva representando al Fondo Nacional del Ganado. Y nosotros, y cuando hablo de nosotros, digo Friogan, Frigosinú, no nos atrevemos porque nos queda una cantidad importante de carne que nos toca comercializar nacionalmente. Entonces, la idea es buscar mercados que compren compensado y de esa manera estas empresas que no tienen, digamos, la chequera que tienen las otras puedan exportar a esos países. Por eso con José Félix nos hemos buscado la manera de buscar Chile, que es un mercado de compra compensado. Ya lo tenemos, ya se está exportando, no en las cantidades que deberíamos, porque Paraguay y Brasil se fueron un cierto momento allá cuando Brasil tuvo un problema que le cerraron China un tiempo, pero pues estamos buscando las islas del Caribe, que pues hay mucho crucero, hay mucho turismo y esa gente que come mucha carne fina y de esa manera pues podemos nosotros exportar ese cuarto trasero que muchas veces se queda en Colombia. bueno, doctor, para ilustrar un poco más a nuestros internautas, contémosle a la gente qué es el
el Fondo de Estabilización de Precios de Fedegan? El Fondo de Estabilización tiene, pues es una cuenta que maneja Fedegan, la cual está establecida por la ley 101, la cual busca, digamos, el mayor beneficio al productor en cuanto a precio, en tanto carne como leche. Nosotros apoyamos las exportaciones de carne y leche, pero de igual manera, y la labor más importante y la que hemos venido desarrollando es la apertura de mercados y la promoción de nuestra carne y nuestra leche. Pues tú tienes mucho tiempo en este negocio y lo conoces tanto como yo. Acuérdate que en el momento que tuvimos Venezuela en 2010, Colombia tenía 3 mercados abiertos, que era Venezuela, Perú y Curazao. Y todos nos fuimos a Venezuela, se nos olvidaron los otros mercados y José Félix y yo nos reunimos y dijimos, cierran Venezuela y se cae el precio del ganado. Lo que pasó, creo que cayó 1.000 pesos, estamos hablando de 3.600 del ganado gordo a 2.600, lo que hizo que muchos ganaderos perdiera plata. Y desde antes veníamos trabajando en la apertura de mercados y poco a poco hicimos, digamos, una focalización de qué mercados abrir y cuándo abrirlos. Ahí pues establecimos Rusia y Medio Oriente y Norte de África como los mercados más fáciles de abrir y por eso nos volcamos allá. No nos olvidamos, estuvimos en el 13 y en 14 en Corea y China. Corea está en proceso, pues está muy demorado, pero comenzamos desde el 2014 a abrir China, lo que nos demoró 10 años en abrir y hoy estamos viendo los resultados. Entonces la idea nuestra es buscar esa apertura de mercados. Este año se va a abrir Filipinas, que es un mercado de 120 millones de habitantes que necesitan carne, ¿cierto? Y la idea de este año, pues, es seguir abriendo mercados. Además de Filipinas, tenemos la mira a otros mercados digamos, de ese oriente lejano, ¿cierto? Tailandia, Vietnam y Hong Kong son 2 mercados que están abiertos entre comillas, porque entra carne colombiana, pero con un certificado de genérico porque no hay una admisibilidad, digamos, oficial. La carne entra porque las autoridades la dejan entrar, pero no hay un protocolo ni hay un acuerdo bilateral entre los países para esa admisibilidad. Entonces, abrir mercados grandes como Tailandia, Indonesia, son los goles de este año y por eso estábamos hablando con la ministra de aprovechar ese viaje a China que tenemos en mayo y de pronto ampliarlo un poco más, no sé si irnos antes o después, para ir a visitar las autoridades chinas, ir a Hong Kong, ir no a Vietnam como tal, porque no es un mercado tan grande, pero sí de pronto volver a Indonesia e ir a Tailandia para buscar la manera de abrir ese mercado, ojalá este año. Perfecto, doctor, pues ojalá los objetivos se cumplan y esos propósitos se hagan realidad, pues para beneficio del sector, obviamente ganadero, que le ha puesto esfuerzo y tesón a la producción de ganado en Colombia, ¿no? Sí, señor, esa es la idea, beneficiar al productor, que es el deber ser del fondo y para eso estamos trabajando. Bueno, doctor, no sé si ya con esta pregunta podamos de pronto ver un tricito, la parte de la leche. ¿Qué le parece? Okay. ¿Qué le parece? Porque entiendo que a partir del 1 de enero de este año, las importaciones de leche están sin arancel. ¿Esto sí, cómo nos impacta? Ahí, la verdad es que ese impacto no, por ese arancel, no es que es la diferencia. ¿Por qué? Porque se venía pagando el 2.4, que era un arancel paupérrimo, por decirlo así. El 2.4, no, lo que sí nos preocupa a nosotros es el dólar. El dólar no nos está ayudando ni para exportar carne y nos está abriendo mucho la parte de leche. Ahí vemos que creo que esta mañana el dólar llegó a unos niveles de 2021, lo que nos deja muy, muy expuestos a estas importaciones de leche en polvo, porque pues, el dólar llegó a estar por encima de 5.000 y hoy lo vemos a 3.600, creo que estuvo esta mañana en algún momento, y ahí nos afectaría muchísimo porque ahí sí se afectaría la producción porque habría un desborde de esa importación de leche en estos momentos.
Sin embargo, pues esos efectos ahora mismo pues nos vienen los meses de verano donde nuestra producción no va a ser tan alta y esperamos que de aquí al mes de, de abril y mayo, cuando ya comienza a subir un poco la producción, de pronto podamos tener un dólar un poquito más alto que no afecte tanto al productor y no suban esos inventarios, que es lo que nos preocupa, que muchas veces le dejan de recoger leche al productor o dejan de comprarle a ciertos productores y se ve en la parte informal queseros que le pagan, sobre todo por ejemplo una zona que conozco muy bien que es Magangué, litro de leche 800 pesos donde hoy están pagando la 2000. Entonces hay que estar muy atentos. El otro día lo decía con unos productores de leche que nos reunimos, que nos preocupa mucho esa parte del dólar y la labor pues, del fondo es ver de qué manera, a través de inteligencia y a través de programas, podemos buscar la manera de que esto se afecte en lo mínimo posible a los ganaderos de leche de Colombia. Pero bueno, es que los productores de leche están asustados porque dicen que si con arancel y con cuota se importaba leche, ahora sin cuota y sin arancel nos van a llenar, nos van a inundar. ¿Eso es posible? No, como digo, como el arancel empezó en 28% y fue bajando durante este tiempo. El año pasado era 2.4, que era un arancel mínimo. ¿Sí? Hoy el problema que nosotros vemos desde Fedegan es el precio del dólar, que le da mucha competitividad. Entonces, no, la parte arancelaria no es lo que nos preocupa. Me preocupa el dólar, que el dólar pues se bajó 200 pesos en este último mes y eso sí que le da competitividad. Ya estamos hablando no del 2%, sino estamos hablando de ahí abuelo de pájaro, 200 pesos en 4.000 para hacerlo así. Estamos hablando de un 5, un 6, un 7% que hemos perdido en competitividad. Además del 2,5%, estamos hablando de una pérdida en competitividad de un 10%, lo que sí preocupa. Claro, doctor Beltrán, en un caso, en un escenario difícil, ¿cómo sería de pronto, dado el precio del dólar, dado que no hay arancel y estas cosas, cuál sería el comportamiento de pronto, de las importaciones de los... No, las importaciones de leche sin duda con este dólar van a ser muy altas. La gente estaba acostumbrada cuando el arancel estaba en un 15% a que el 1 de enero se cumplía casi el 90% de la cuota de Estados Unidos. Eso no se ve, ese fenómeno. Ya ellos, como ya no hay aranceles, ellos pues programan sus importaciones de acuerdo a las necesidades que tienen. Entonces, este año yo creo que con este dólar vamos a ver unas importaciones altas en el mes de enero y ojalá que el dólar reaccione un poco. Viene una época electoral, no sabemos el comportamiento del dólar cómo va a ser. Nosotros, nuestras proyecciones hablan de dólar por debajo de 4.000 durante todo el año. Vamos a estar muy expuestos, pero vamos a estar monitoreando día a día el comportamiento de estas importaciones y de buscar programas desde Fedegan y desde el Fondo Nacional y el Fondo de Estabilización de que esto no golpee tanto al productor. Ese es digamos que el objetivo importante en el sector lácteo este año. Este es el reto que tenemos y estamos desde ya pensando medidas para que esto no nos golpee tanto. Claro, doctor, en algunos tiempos pasados muy inmediatos, muy cercanos, se hablaba de exportaciones de carne a Estados Unidos y de leche. ¿Eso en qué quedó o en qué va? Pues la parte láctea, ahí se está exportando quesos, ¿sí? Sobre todo queso de búfala, hay un buen movimiento de esas exportaciones. La idea nuestra este año es atender a 2 ferias en Estados Unidos para promover la exportación desde Colombia de esos productos. Ahí lo que tenemos que aprender es qué es lo que consumen, entender los hábitos de consumo y por eso estamos trabajando con ProColombia para ver qué es lo que está consumiendo no solamente Estados Unidos, sino Centroamérica, porque muchas veces nosotros decimos que el arequipe es delicioso y el arequipe es el producto a exportar y es un producto competitivo, pero allá de pronto le tienen otro nombre o le tienen otra preparación. Entonces hay que preparar a las empresas a que produzcan aquellos productos que están los gringos y los centroamericanos acostumbrados a demandar. No vender lo que tenemos, sino vender lo que nos piden. Saberlos del tipo de
de demanda y no de oferta. Y con la carne, pues ya hemos hablado, ya el doctor Laforí habló el 1 de enero con el embajador y estamos buscando la manera de acelerar un poco, sobre todo que en Estados Unidos el precio está alto, hay una escasez de ganado importante, están necesitando carne, es una oportunidad de oro. Ojalá que la visita del presidente Petro en estos días con el presidente Trump mueva un poquito ese tema. Creo que ya el doctor Laforí pues le envió un mensaje al presidente para aprovechar eso y ver y mover un poquito ese tema. Ahí lo importante es mover un poco no la identificación, que es lo que la gente cree que es el Sinigán, sino es toda la parte, digamos, de identificación y de seguimiento. O sea, que el animal no solamente esté identificado, sino que haya trazabilidad completa. Entonces, los americanos nos están pidiendo una trazabilidad, sobre todo en una zona, en la zona de Córdoba, Bolívar y Sucre, que son unas productoras importantes, porque ellos ven que el ganado que va a salir va a ser de esa zona, que es la zona número 3. Entonces ellos piden que haya un mínimo de animales que estén identificados y trazados, por supuesto. Entonces, una vez trazados eso, yo creo que ya cumplimos, le damos un check a eso y podemos presionar un poco más para que esa visita se haga, ojalá, en este semestre. Por eso es importante, valga aquí como, digamos, el comercial para hacerle un llamado a los ganaderos para que se registren ante el Sinicam B6, ¿no? Exactamente, sí, tenemos que registrarnos rápidamente. La idea, pues ayer que estuvimos reunidos con el doctor Laforí, estamos hablando de que la página ha estado caída, hemos tenido problemas, el plazo es hasta mañana, pero ya el ICA conoce el tema y está buscando. De hecho, tenían una reunión hoy, creo que en las horas de la tarde, la parte técnica de Fedegan y el doctor Laforí con el ICA, a ver si nos dan un tiempo un poco más largo para poder registrar nuestras fincas, porque muchas veces no sé si es problema de la página o es que hay mucho tráfico y ha sido, para mí, por ejemplo, yo todavía no lo he hecho, lo iba a hacer esta tarde, pero traté de hacerlo esta mañana y la página estaba caída. Entonces... No, sí, ahí toca que el ICA corra un poquito la fecha, no sé, y dé un placito mayor, porque es que hay que tener en cuenta también que son, ¿cuánto? 500.000 ganaderos y tienen que registrar. Sí, señor. Y además, sí, además de eso, que hay mucha gente que no lo hizo porque estábamos fuera del país. Yo estaba fuera del país, entonces no pude entrar a registrarme y ahora que lo estoy haciendo a última hora, desafortunadamente no he podido. Sí. No, es que es mucha gente y de pronto el mismo sistema no aguanta tanta cantidad de gente. Si a veces no le aguanta uno, que son 5, 6, 10 personas nomás, ¿cómo será 500.000? ¿Sí? Exacto, eso pasa en la registraduría en las elecciones cuando queremos ver quién está ganando y la página está caída. Bueno, sí. Aquí, hasta para eso hay tiempo, doctor, hasta para la política. Pero bueno, sí. Bueno, muy bien, doctor. Pues bueno, doctor, entonces queríamos ver ese panorama de estas exportaciones de carne. Dios quiera, todo tome su rumbo y todo salga con satisfacción porque sí, el país lo necesita. El periódico Agricultura y Ganadería, doctor, pues bueno, antes de despedirlo, me gustaría que usted le enviara un mensaje a todos los ganaderos del país, teniendo en cuenta toda esta visión económica del sector ganadero. Bueno, ahí lo importante, pues hay mucha oportunidad en el tema de carne, en la leche estamos un poco expuestos, pero lo único que les puedo decir es que tienen un gremio que trabaja incansablemente por el bienestar de esos ganaderos, porque estos fenómenos que se presentan para bien aprovecharlos y esos fenómenos para mal, como el tema lácteo, estamos buscando la manera de buscarle soluciones para que esa manera se afecte menos el bolsillo de ese ganadero, que es el deber. Nosotros Fedegan es para y por el ganadero, entonces siempre estamos dispuestos no solamente a oírlos, sino estamos siempre pendientes de mejorar las condiciones de los ganaderos y trabajando 365 días del año por ellos y para ellos. Perfecto, doctor Augusto Beltrán. Bueno, doctor, el periódico Agricultura y Ganadería.com, doctor, le agradece inmensamente su participación en esta sección que se llama Protagonistas del Campo. Y a ustedes, amigos, pues queremos darles las gracias por acompañarnos
el doctor Augusto Beltrán Segrera, para que ustedes recuerden, porque lo dijimos al comienzo de la entrevista, él es el secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios de FEGAN, y él estará atento a atenderlo a ustedes cuando lo necesiten, ¿cierto, doctor? Siempre disponible. Cualquier Perfecto. persona que te contacte, le puedes dar mi número y yo le contesto con el mayor de los gustos. Sí, tiene un correo, doctor, donde la gente le pueda escribir de pronto. abeltran@fedegan.org.co. Perfecto, amigos, ahí tienen el correo del doctor Beltrán. Doctor, solo me resta agradecerle su participación y bueno, será hasta en otra oportunidad para que contemos nuevas buenas. Sí, señor, así será, y un placer, como siempre, agradecerles este espacio, porque siempre es bueno pues comunicar a través de medios tan importantes como el que estamos, de nuestras buenas noticias y nuestras preocupaciones, porque no solamente pues se habla de lo bueno, sino también de lo malo. Estamos siempre disponibles a agradecerte inmensamente esta oportunidad de comunicarme con la audiencia tan grande que tiene en tu programa. Doctor, muchas gracias. Bueno, Gracias. doctor Augusto Beltrán Segrera, secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios de FEDEGAN, muchas gracias nuevamente, y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en este conversatorio. Ya saben, este es un trabajo del periódico www.agriculturaganadería.com, el informativo que trae las noticias del agro a las redes sociales. Dios los bendiga para que sus cosechas sean abundantes y sus inversiones rentables. Hasta pronto.